Ahora responderemos las preguntas referidas a la primera parte, la oración. Pregunta número 4. Elija la alternativa que presenta una oración, o sea, identifique cuándo es una oración y cuándo solo es un grupo de palabras. A. Elección del nuevo jurado electoral. Aquí es una frase, una palabra, pero no tiene sentido completo. Saludo de los altos mandos. C. El presidente se despidió de los niños. Esta es una oración. Tiene sentido completo, termina en punto, tiene un verbo. Sobre todo está completa, ¿no? La sanción al candidato presidencial no tiene sentido. Todo paquete listo para la revisión no está completo. Recuerden que para hablar de oración siempre tenemos que hablar de sentido, de que yo le encuentre un sentido y que ese sentido esté completo, sintácticamente hablando, que no le falte nada. Pregunta 2. Marca la alternativa donde hay una oración compuesta. Y aquí tenemos que diferenciar de la oración simple con perífrasis cuando hay más de un verbo, cuando yo tengo dos verbos, y la oración compuesta donde hay dos verbos y no hay perífrasis. En este caso, cuando tenemos ella lee y relee su informe, podemos ver que aquí hay dos verbos. El primer verbo es lee y está unido con la i, con relee, que vuelve a leer. Aquí hay dos acciones. Esta es la oración compuesta, esta va a ser la respuesta. ¿Por qué no es la B? Tiene que trabajar. Aquí hay una oración simple, porque a pesar de que hay dos verbos, solo hay una idea. La idea principal es trabajar. Ese es el verbo principal, ¿no? El otro verbo solamente es un verbo auxiliar. Tiene ya no significa tener y poseer, sino significa lo tiene que hacer con obligación, que se haga con obligación. En la C, él está mirando, el verbo principal es mirando y el verbo auxiliar sería está. Ya no es un verbo copulativo porque no tiene atributos, solo es un auxiliar. En la D, ha tenido que viajar, el verbo principal es viajar. Y hay dos verbos auxiliares, el verbo a, que indica perfección, perfectivo, y tenido que indica obligación. Hay dos verbos auxiliares, 1 y 2. Y en la última, deberías volver, el verbo principal es volver, mientras que el auxiliar es deberías, que también denota obligación. Entonces la clave correcta es la A, porque aquí yo puedo ver si dos verbos y ninguno es el auxiliar del otro. Los dos tienen sentido y no se ha perdido su significado. En la pregunta 5 nos piden reconocer concordancia entre el sujeto y el predicado. En el cardumen de anchovetas fueron atacados, acá debió de ser el cardumen fue atacado, ¿no? Porque acá tenemos un sustantivo colectivo. ¿Ya? Una veintena escuchaban, si nos está dando la cantidad una veintena, ¿no? Tendremos que escribir escuchaba. La mayoría de estos temas son muy sencillos porque lleva mayoría, este cuantificador. No es lo mismo que cardumen, que es un colectivo. Hay reglas para el colectivo y hay reglas para los cuantificadores. La multitud es un colectivo. La multitud se acercó, debió ser. En la multitud se acercaron, debió ser, se acercó, para que guarde esta concordancia con esta idea, ¿no?, de colectividad que hay. Y en la E, una multitud de niños se acercó, es correcto, porque este sustantivo, ¿no?, está indicando un sustantivo colectivo, a pesar de que esté con este modificador indirecto, ¿no? También es correcto decir se acercó. La clave correcta es la E. Ahora responderemos las preguntas relacionadas con el sujeto. Recuerden que en los exámenes previos siempre ha venido preguntas sobre esto, reconocer sujetos. Vamos a ver. A los jóvenes les interesa que incrementen las vacantes. Este verbo interesa es un verbo mental, psicológico, donde hay estímulos. Se parece al verbo gustar, agradar, ¿no?, interesar, ¿no? Se parece. Entonces, cuando tenemos este tipo de verbos, el sujeto es el estímulo que causa algo positivo en un experimentador, una persona que experimenta ese estímulo.
Los jóvenes son los experimentadores. El estímulo es que incrementen las vacantes. El sujeto es que incrementen las vacantes. Así que no es la respuesta, no se ha subrayado correctamente el sujeto. En la B, es muy importante que las personas obtengan un seguro. El sujeto es que las personas obtengan un seguro. Ese es el sujeto. El verbo es y el atributo sería muy importante. Acá el sujeto está al final, el verbo copulativo está al inicio y el atributo está después. Tampoco se ha subrayado correctamente. En algunos casos las oraciones carecen de sujeto expreso. El sujeto es las oraciones. Correcto. Esta es la respuesta correcta. Ese señor, quien trajo las noticias acerca de los viajeros, es juez. No se ha considerado en el sujeto, faltó subrayar la proposición subordinada relativa, ¿no? O sea, el MI faltó subrayar, así que está incorrecto. Entre sus amigos, él se sentía muy seguro, el sujeto es él, ¿no? Y no se ha subrayado entre sus amigos, no es la respuesta. La clave donde se ha subrayado y se ha reconocido correctamente el sujeto es la C. Ya. Pregunta 9. Los sujetos del fragmento. Este ejercicio es muy interesante porque ya nos dan un fragmento, no nos dan solo una oración, nos piden reconocer los dos sujetos que hay. Con respecto a los niños, ¿no? Este es el circunstancial, en tantos sujetos de aprendizaje, todo eso, ¿no? Es el circunstancial. Considero, aquí el sujeto es tácito, y el sujeto tácito solo puede ser un pronombre, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El sujeto es yo, y está tácito. Considero que cada uno de ellos es un caso concreto con características y necesidades específicas. El sujeto de es, lo que yo estoy definiendo, es cada uno de ellos, ¿no? Todo esto sería el sujeto. Acá hay dos sujetos, uno en la proposición subordinada y el otro en la proposición principal. Así que la clave sería primero A, el sujeto es tácito y el siguiente es cada uno de ellos, ¿no? La respuesta sería la A. Ahora, esta pregunta es sobre los predicados, los tipos de predicado. El predicado nominal es aquel que tiene un verbo copulativo más un atributo. Y recuerde usted que el predicado verbal es el que puede estar en forma activa o puede estar en pasiva. Eso no ocurre en el predicado nominal. Así que si usted ve una pasiva, rápidamente debe saber que es verbal. Veamos. Fue absuelto de todos los cargos. Esa es una pasiva. Fue absuelto por alguien. Es pasiva, no puede ser nominal. Fue indignado a increparle por sus agravios. Es pasiva, no puede ser nominal. Ha estado en el nuevo local de su facultad. Aquí no es nominal porque no tiene atributo, tiene un circunstancial, puede ser. Fue saludado por los presentes, pasiva, no puede ser. Está muy seguro de tener el trabajo, está muy seguro, el atributo es muy seguro, ahí está. Y el verbo copulativo es está. Esta cumple con los requisitos, la clave de la 10 es la E, donde presenta un predicado nominal. En la pregunta 20 debemos reconocer los complementos de los predicados. A ellos les interesa mucho este tema. El predicado es este tema. Perdón, el predicado es a ellos les interesa mucho. Y el sujeto es este tema. Ahora sí voy a reconocer dentro del predicado cada uno de los complementos. A ellos y les, los dos son objeto indirecto. Objeto indirecto y objeto indirecto. ¿Por qué? Porque son el experimentador de ese verbo interesar, que es un verbo de sensaciones, ¿no? Mucho es un circunstancial, complemento circunstancial de cantidad, porque responde a la pregunta ¿cuánto les interesa? Es de cantidad. En la B, cantaba triste una melodía romántica. Aquí el sujeto es él, ¿no? O ella, cantaba triste. Todo lo que está aquí es el predicado. Cantaba es el núcleo. Los complementos son triste y una melodía romántica. Triste es un adjetivo. Este adjetivo, recuerden que cumple 3 funciones: modificador directo, atributo o predicativo. No puede ser modificador directo porque no hay un sustantivo al lado.
No puede ser atributo porque no hay verbo copulativo, así que triste es complemento predicativo. Y una melodía romántica es el objeto directo, porque lo puedo reemplazar por la cantaba triste la melodía. La puedo reconocer porque puedo reconocerla con la pregunta ¿qué es lo que cantaba? Una melodía romántica. Esto vendría a ser una melodía romántica del objeto directo. En la C, corrió por su miedo a la oscuridad. Corrió por su miedo a la oscuridad presenta un predicado verbal donde podemos ver que por su miedo a la oscuridad es el circunstancial de causa. Le arregló la chalina a la señorita, le, eso es el objeto indirecto, siempre que yo veo le es oí, no hay mucho que pensar ahí. La chalina es el objeto directo, la arregló, ¿no? Le arregló, se la arregló en todo caso, eso de, y a la señorita sí, también se refiere a le, ¿no? Son lo mismo, son correferenciales, también es oí. Y en la última, al vallaron calcinado, lo es el objeto directo, así como la. Calcinado es un adjetivo que al estar con hallar se convierte, su función es complemento predicativo. Y en la playa, complemento circunstancial del lugar. Bueno, eso es todo. A repasar mucho para las siguientes semanas. Recuerden ahora que cada tema está muy relacionado con el siguiente. Sigan repasando, nos vemos la siguiente. Chao.